Buenos días amigos, me encuentro en el Tim Hortons y esta mañana vamos a leer el libro Dos Piedras de Antonio de León y Gama, descripción histórica y cronológica de las dos piedras, introducción de Eduardo Matos Moctezuma, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vamos a buscar aquí la introducción de Eduardo Matos Moctezuma. Un momentito, por favor. Introducción. Este año nuestra institución cumple 70 de haber sido establecida por el presidente Lázaro Cárdenas. Durante estas 7 décadas, muchos son los logros que se han alcanzado y muchos más los que aún faltan por cumplir, pues la misión que la institución tiene por mandato de ley es parte fundamental de nuestro patrimonio. Una mirada retrospectiva nos permite ver la manera en que se fue desarrollando hasta obtener los alcances que tiene hoy. Dentro del rubro de la investigación, no cabe duda que los aportes que se han obtenido provienen del esfuerzo de algunos de sus investigadores. Un gran número de proyectos y publicaciones dan constancia de ello. En lo que a conservación se refiere, el propio instituto ha creado instancias dentro de las que se llevan a cabo la restauración y preservación de los diferentes bienes patrimoniales. En cuanto a la difusión, muchos son los aspectos que se cubren para dar a conocer este legado prehispánico, colonial e histórico, que en no pocos casos están considerados como patrimonio de la humanidad. Por otra parte, los museos del INAH, o sea, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, son lugares de difusión en los que el pasado cobra vida, para llevar su mensaje a quienes los visitan, con especial énfasis en las nuevas generaciones. Es por todo esto que resulta tan satisfactoria la decisión del director general del INAH de que esta publicación se realice en el marco de los festejos para celebrar los 70 años de la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En este libro encontraremos las inquietudes de sabios que, como don Antonio de León y Gama, pusieron su intelecto para profundizar en los arcanos de las esculturas que fueron encontradas allá por 1790 en la Plaza Mayor de la capital de la Nueva España. Las repercusiones sociales, políticas, religiosas, académicas e históricas en que se vieron envueltos los monolitos han sido motivo de estudios y aún de polémicas actuales que permiten conocer las vicisitudes por las que atravesaron en aquel entonces. La razón fundamental para volver a editar esta obra radica en que, como dijimos en algún momento, no hubo en toda la historia de nuestra arqueología momento similar y de tanta trascendencia a lo descrito. Ahora bien, ¿a qué me refiero con estas palabras? No han faltado quienes hayan querido restarle méritos a la obra de León y Gama. Solo quiero recordar lo que dije cuando fue necesario responder a quien, con evidente manipulación de los datos e ignorancia manifiesta, pretendía minimizar la importancia de estos acontecimientos. Fueron varias las razones que esgrimí para considerar que aquel momento era un parteaguas dentro de la arqueología que involucró, como quedó dicho, aspectos de índole diversa. De ello hemos escrito varios trabajos, por lo que haré
Un resumen de los argumentos que considero más importantes. En primer lugar, el hallazgo mismo de las monumentales esculturas y la consiguiente publicación del libro mencionado trajo consigo un interés por el México prehispánico que se manifestó en varios aspectos. Por un lado, volver la mirada a aquel pasado que había sido negado por España a raíz de la conquista. Por otro, ver en esas esculturas la unión con la vertiente indígena. Recordemos la carta del obispo Moxó y Francoli, en la que refiere los motivos que llevaron a enterrar de nuevo la Coatlicue en el patio de la universidad, pues era visitada por gente del pueblo que llegaba con cirios encendidos. Siempre me he preguntado por qué no acudían con el mismo interés ante el calendario azteca empotrado en la torre poniente de la Catedral de México a la vista del público. No lo hacían porque veían que esta pieza era aceptada por las autoridades virreinales. En cambio, la Coatlicue fue relegada al interior del recinto universitario y por lo tanto tomaban partido por la pieza negada que los unía a su pasado. Las razones para el destino desigual de ambas esculturas las he analizado sobradamente. El calendario azteca o piedra del sol era un círculo perfecto que contenía las edades cosmológicas y los símbolos de los días, de donde se consideraba que esta obra era un mentis para los enemigos de España, que por entonces la atacaban, aduciendo que la conquista había sido realizada sobre pueblos bárbaros. La piedra solar venía muy a modo para decir que los pueblos conquistados eran civilizados, cosas del destino, mientras que en el siglo XVI se consideraba todo lo indígena como obra del demonio y era motivo de destrucción, ahora servía para salvaguardar a la metrópoli de los ataques enemigos. Ante los argumentos de los críticos europeos como Buffon, Raynal, Robertson y Pau, que veían con desprecio lo americano, levantaron su voz desde Italia algunos de los jesuitas expulsados de la Nueva España por Carlos III en 1767. Clavijero, con su Historia Antigua de México, dada a conocer en 1780. Y el padre Pedro José Márquez con su estudio Due Antichi Monumenti di Arquitectura Mexicana, publicado en Roma en 1804, en donde hablaba de El Tajín y Xochicalco. La respuesta de la Nueva España estuvo en el libro de León y Gama. Otra razón que considero importante fue la repercusión de tipo académico que se dio como consecuencia de la edición y el estudio de León y Gama. Sobra decir que el sabio acudió a las fuentes históricas conocidas por entonces para basar en ellas buena parte de sus conclusiones. También le preocupó conocer el material en el que estaban labradas las esculturas y otras características interesantes. Mandó dibujarlas para tener datos precisos de ellas. En fin, su estudio interpretativo fue realmente relevante, al grado que provocó una controversia entre el autor y José Antonio Alzate, sabio de la época, quien en la Gaceta de Literatura pedía que se aclararan algunos detalles de lo dicho por nuestro autor. Estábamos pues ante un despertar del interés por el conocimiento del México antiguo, al que ya habían contribuido el mismo Alzate con su estudio sobre Xochicalco. Cabe recordar que en 1794, Fray Servando Teresa de Mier acude a una serie de datos sobre el mando prehispánico para utilizarlos en su célebre sermón en la Basílica de Guadalupe, el cual, entre varios planteamientos curiosos, trataba de quitarle méritos a la empresa evangelizadora y aludía también a las piedras halladas en la Plaza Mayor. Bien, luego proseguiremos con esta introducción del sabio Eduardo Matos Moctezuma, en su introducción al libro Dos Piedras
de Antonio de León y Gama. Gracias por acompañarme.